3. Hola, me toca presentar el punto que presentamos nosotros en el último pleno, que es la moción para la creación de una consulta popular para decidir sobre la ubicación de las viviendas de uso turístico en Lloret de Mar. En primer lugar, tenemos que definir lo que son las viviendas de uso turístico, que son aquellas viviendas que se alquilan por un periodo máximo de 30 días para que vengan gente a visitar Lloret de Mar. ¿Cuál es la situación actual de los UTS? En primer lugar, hay que decir que existe una moratoria y que por lo tanto no se pueden implantar nuevos UTS en nuestra población. Y en segundo lugar, tenemos que decir que estamos pendientes de la aprobación de un plan especial urbanístico para decidir en qué zonas de Lloret de Mar se pueden implantar y cuántos se permitirán hacerlo. ¿Qué aporta el plan especial urbanístico? Pues simplemente lo que aporta es la creación de unos 450 nuevos UTS en Lloret de Mar, aparte de los 3.000 que ya existen. La Ley de Consultas de la Generalitat da oportunidad de convocar consultas o referéndums en poblaciones, en ciudades, para consultar aquellos temas de especial relevancia para la ciudad. Y nosotros creemos que la implantación de los UTS define y planifica el turismo en Lloret de Mar. También hay temas importantes que nosotros creíamos que se tenían que convocar y que el equipo de gobierno no quiso convocar, como fue la llegada de una gran infraestructura que condicionaría el futuro de Lloret de Mar, como es la llegada de la autopista C32 aquí. También tenemos que decir que estamos a favor del derecho a decidir de los pueblos. Una consulta también tiene que dar oportunidad a las personas para decidir sobre este tema. Una consulta popular, su resultado, se lo dice la ley, no es vinculante. Entonces, ¿por qué nosotros proponemos esta consulta si su resultado no es vinculante y por lo tanto no es de obligado cumplimiento? Pues simplemente para rearmarse de legitimidad a la hora de tomar una decisión. El plan especial urbanístico de los UTS que se apruebe, pues hoy se puede aprobar por una mayoría, pero mañana puede haber una mayoría diferente que cambie este plan especial urbanístico en el sentido contrario. Sin embargo, si existe una consulta y sale un resultado de sí o no, aquel equipo de gobierno que entre en un futuro tendrá que respetar el resultado que salga de esta consulta y por lo tanto estará legitimado para corroborar el resultado de esta consulta. Sin embargo, ¿qué partido político no respetaría este resultado? Evidentemente, todo el mundo respetaría este resultado, todos los partidos políticos, porque supondría, si no respetan el resultado, un desgaste político muy importante. Hay que decir, para acabar, que la propuesta de la creación de esta consulta para decidir sobre la implantación de UTS en Lloret de Mar fue rechazada por todos los partidos políticos, excepto la agrupación de electores en Lloret Si Se Puede, y nuestro voto afirmativo. Y aquí entran en contradicción con su propio programa electoral. Han votado en contra de su programa electoral. Por ejemplo, Esquerra Republicana decía en su programa electoral de las elecciones municipales del 2015 que propondrían consultas populares y procesos participativos en temas de especial relevancia para el municipio. Convergencia y Unió decía textualmente que se comprometían a realizar consultas ciudadanas en aquellos temas más importantes de la ciudad. Y el PSC crear espacios de participación ciudadana para proyectos de repercusión general. Tanto el Partido Popular como Ciudadanos como el Millor ni mencionaban la participación ciudadana en sus programas electorales. Por lo tanto, estamos desencantados porque han votado en contra de sus programas electorales y porque aquellos que están hablando continuamente del derecho a decidir, lo único que quieren que decidamos es aquello de lo que a ellos les interesa. Pero los asuntos generales y que tienen una repercusión para el conjunto de la población de Lloret de Mar no quieren que decidamos.